El sacerdocio es una vocación, es una llamada. Eso significa que no es ante todo un proyecto nuestro, que no es ante todo pues una decisión simplemente de nuestra libertad, sino que tiene que preceder una llamada de Dios. Dios nos llama ya en la creación, pero Dios después nos llama a través de la Iglesia, a través de personas, a través de encuentros, a través de momentos significativos en la vida de la Iglesia, en nuestra propia vida. Que el sacerdocio sea una vocación significa sobre todo que la Iglesia debe crear una cultura de la vocación, una disponibilidad a la vocación en muchos ambientes, pues en primer lugar en la familia, donde los hijos de una familia cristiana pues sean educados en esa capacidad de escucha del Señor a través de la palabra y también a través del encuentro después con la Iglesia, en la catequesis, en los encuentros de jóvenes, que también en nuestras parroquias y en nuestras comunidades pues haya esa disponibilidad a la escucha. Y también la Iglesia tiene que discernir esa llamada. Esta es la finalidad de la dirección espiritual por parte de los sacerdotes, el sentido también de la pastoral vocacional dentro de la Iglesia y de manera especial de los seminarios. Los seminarios para el discernimiento y para el acompañamiento de la vocación sacerdotal, sobre todo lo que procuran es asegurarse de que esa persona ha sido llamada por el Señor y también de que tiene las disposiciones adecuadas para seguir la llamada, tanto las virtudes naturales como sobrenaturales, como después una formación adecuada. Yo pienso en mi propia experiencia y ciertamente hubo un momento en el que, quizá desde pequeño, porque me he encontrado con muchas personas que desde pequeños han sentido la voz del Señor, la llamada al sacerdocio, siempre por mediación de alguna persona, de algún sacerdote al que han conocido, pero hay un momento, quizá en la adolescencia, en la primera juventud, donde esa llamada se hace más específica. En mi caso fue en una parroquia, justamente a través de dos sacerdotes cuya vida me resultaba muy atractiva y veía que estaban entregados al Señor, entregados también a las personas. Viendo esas dos figuras sacerdotales, yo me empecé a preguntar si el Señor también quería eso para mí. Como suele pasar muchas veces, como muchas veces escuchamos en testimonios de personas consagradas, al principio uno no tiene la percepción de que ese sea su camino, ¿no? A veces incluso se resiste porque dice yo monja o yo sacerdote, ¿no? Pero poco a poco esa llamada se va haciendo más intensa y aunque uno no quiera escucharla, vuelve a presentarse. Y siempre con una dimensión de promesa, siempre con una dimensión de anunciarte algo que va a cumplir tu vida, ¿no? De tal manera que la vocación es esa llamada del Señor que la Iglesia tiene que discernir, para lo cual es muy importante que haya personas junto a nosotros que nos ayuden a escuchar la voz del Señor. Pensemos en Samuel en el Antiguo Testamento junto a Elí, que oye varias veces que pronuncian su nombre en medio de la noche y Elí pues dice yo no te he llamado, ¿no? Y a la tercera vez comprende que es el Señor el que le llama. Necesitamos sacerdotes, personas consagradas, cristianos que nos ayuden a escuchar esa voz del Señor, que es una promesa para nuestras vidas, que tiene que ser discernida dentro de la Iglesia y que es para nuestra plenitud. Yo sobre todo insisto en esta dimensión dentro de todas nuestras actividades pastorales, en las que siempre estemos muy atentos a la llamada y a la voz del Señor, porque lo más importante es la disponibilidad. Si nos equivocamos pensando que nos llama una cosa y resulta que nos llama otra, no pasa nada, porque hemos dicho sí al Señor y el Señor siempre premia nuestro sí y Él mismo nos hará ver cuál es nuestro lugar en la Iglesia. Ahora, una vez que la Iglesia ha sancionado, ha ratificado nuestra decisión, podemos estar ciertos. Yo estoy cierto de que el Señor me llamó al sacerdocio, no solamente por la experiencia que he hecho, sino también pues porque la Iglesia ha ratificado esta llamada.